8:48. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este lunes 7 de marzo del año 2022, buenos días a toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales. Buenos días a todos y a todas. 3 temas tenemos aquí anotados para desarrollar en el día de hoy. El tétrico panorama de la masacre de Putin contra Ucrania, el retroceso y contrarreforma con los retiros policiales al margen de la ley. Si alguien tenía alguna expectativa de que aquí había una supuesta plan de reforma policial, con eso que acaban de hacer en la policía, con los retiros, pasándose por un lugar infame, la ley orgánica de la policía, pues evidentemente que no hay ningún plan de reforma policial. Y entonces, el tema de la inflación. Y ustedes saben que el presidente Abinader habla en el día de hoy. Y el tema seguro que es la inflación, que ya él lo tocó en su discurso el 27 de febrero, anunció una serie de medidas que van dirigidas sobre todo a auxiliar a las personas de muy escasos recursos, pero todo esto se ha complicado más con lo de la guerra, el incremento de los precios del petróleo, y el impacto que va teniendo la inflación, que es un tema que también desarrollamos en el día de hoy. Pero bueno, señores, lo que está ocurriendo es que como esa épica resistencia de Ucrania era inesperada, el señor Putin creía que esto era una operación rápida, un paseo, y al encontrarse con esta situación, ahora ha dirigido sus planes hacia la población civil para tratar de presionar la rendición de los militares. Por eso los ataques a la población civil que Rusia ha negado, pero en el terreno ahí están estos ataques. Entonces, hay evidencias de estos ataques en poblaciones como la de Kharkov, en Kiev, en Mariupol, en una serie de ciudades. Esto se ha producido. Y el gobierno ucraniano denunciaba que se violentó, que se ha estado violentando en la zona de alto al fuego, que pactaron para permitir que la gente que está buscando auxilio en otros lugares, que está buscando salir, han salido 1.5 millones de ucranianos ya, sobre todo mujeres y niños, porque los hombres de 18 a 65 años o a 60 años no pueden salir, sino que están saliendo mujeres y niños. 1.5 millones ya han tenido que buscar refugio en una guerra que los muertos los cuenta por miles. Una barbarie que habrá de vivir en la infamia sin justificación alguna para este despliegue tan sangriento que se ha producido en Ucrania, porque, bueno, dice Putin que él tiene dos objetivos y que una vez logrado esos dos objetivos, el operativo habrá cumplido su misión. Él quiere desmilitarizar Ucrania y quiere desnazificar a Ucrania. Es decir, Ucrania
a él se le ha ocurrido que está en manos de nazistas. Y entonces él va a combatir el nazismo. ¿Cómo va a combatir el nazismo? Con los métodos de Hitler. Porque el que está actuando como actuó Hitler, el que está actuando como actuaron los nazistas, es precisamente él. Bueno, él ha ido a Ucrania a combatir el nazismo con un río de sangre que ya ha cobrado bastante vidas de personas que están totalmente al margen de este conflicto. Y entonces, el asunto es qué salida tenemos y de dónde viene esto. Porque el mundo siempre ha vivido bajo un esquema de un orden político y social internacional. Es decir, el mundo siempre ha estado sujeto a un orden económico y social que más o menos regula en todas partes. Nuestro problema es que el orden económico y social que regió al mundo hasta el año de 1989, ese orden económico y social se deshizo y aún no ha aparecido el orden económico y social que sustituya a ese orden económico y social que primó hasta el fin de la denominada Guerra Fría. Ese orden económico y social de la Guerra Fría fue el orden que sustituyó al orden económico y social que primó hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese orden que tenía vigencia, el que tuvo vigencia hasta la Segunda Guerra Mundial, que fue sustituido por después de la Segunda Guerra Mundial por la Guerra Fría y que ahora se deshizo sin que aparezca otro orden económico y social, pues también estuvo precedido de otros órdenes, porque el que teníamos antes de la Primera Guerra Mundial era el orden económico y social que siguió a las guerras napoleónicas. Y antes de eso, el orden económico y social que siguió a la Paz de Westfalia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hemos estado bajo esos órdenes, los fenómenos encuentran explicaciones ideológicas. Lo tuvieron con las guerras que concluyeron con la Paz de Westfalia, que es más o menos el esquema de organización mundial que nos ha quedado, que después levantamos en la Sociedad de Naciones y en las Naciones Unidas. Esa es la Paz de Westfalia, más o menos la que prefiguró esa forma de organización que posteriormente hemos adoptado. Pero ahí los conflictos y la guerra eran religiosas. Eran religiosas, y sobre todo lo que se desató a partir de la Reforma Protestante. Entonces, en el último orden económico y social que se nos fue, teníamos la diferenciación matizada por el tema ideológico. Y eso establecía con claridad quién eran los actores. En este orden no hay una claridad de los actores y hay una emergencia de nuevos actores y hay cambio de roles de los viejos actores, porque estamos en la expresión de un conflicto eminentemente capitalista, aunque en algunos casos se le aborde consejos ideológicos, pero aquí hay el capitalismo de todos los lados, luchando por predominios que carecen de sentido. Por ejemplo, ¿qué interés puede tener Estados Unidos en atacar a Rusia? ¿Para qué? ¿Para qué? Rusia es un adversario de Estados Unidos. ¿En qué Rusia es un adversario de Estados Unidos? ¿En qué? Es decir, estamos hablando de que Rusia no está planteando un sistema distinto al que pregona Estados Unidos.
no lo está pregonando. Ahora, sí hay competencias económicas, por el tema de los combustibles, hay competencias económicas hoy entre Rusia y Estados Unidos y fundamentalmente entre China y los Estados Unidos, que ahí es que existe realmente una rivalidad real en términos económicos globales. En términos económicos globales. Entonces, al carecer de matices ideológicos y al tener todas estas confusiones entre los actores, realmente uno no sabe a qué atenerse, ni sabe en qué derive esto. Todas las esperanzas están puestas en el papel que le corresponde a China, que es quien tiene la capacidad de aplacar este conflicto, porque sería el único actor que tendría influencia ante Putin, el único actor que pudiera hacer entender a Putin para llegar a un acuerdo, para frenar ese río de sangre. El único actor que pueda hacerlo es China. Y luego también la propia situación interna en Rusia, que ya no va siendo fácil. Están escaseando los artículos de consumo corriente, se están encareciendo esos artículos de consumo corriente, es decir, la gente está sintiendo ya en la propia Rusia los efectos de la guerra, más los efectos de todas estas medidas. La gente no ha aceptado esto con conformidad. Hay miles de personas que están presas o perseguidas por que se han expresado contra la guerra. Entonces, los factores que pueden ayudar: China, la propia resistencia interna de los rusos a este conflicto y la prudencia con la que el mundo occidental, con la que Europa pueda también manejarse en todo este conflicto que era inexplicable, inimaginable que estuviéramos hablando de una cosa como esta en pleno siglo XXI. Es decir, de la muerte innecesaria de miles de personas. Innecesaria de miles de personas. Por más razón que usted pueda alegar, eso es innecesario. Ese es un crimen de lesa humanidad lo que se está propiciando ahí en Ucrania.